Saludos a todos. Quisiera presentarles mi trabajo, el cual es la evaluación experimental de grafos para enrutamiento de contacto en computadoras de a bordo para futuras constelaciones de nanosatélites. Soy Blas Vega, alumno de la maestría en instrumentos satelitales de la Unidad de Formación Superior de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. También soy funcionario de la Agencia Espacial de Paraguay y este trabajo lo hice en conjunto con Juan Fraire, que es investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba. Para poder presentar el trabajo lo dividimos en 4 partes. La primera de ellas tiene que ver con la respuesta de la tecnología ante las demandas que se dan actualmente. La segunda tiene que ver con una propuesta que actualmente se está realizando desde NASA, que es las redes tolerantes a retrasos para telecomunicaciones, sería DTN en inglés. La tercera sería cuáles son los límites de tecnología en los CubeSats, cuáles son los límites de esta tecnología aplicados a los CubeSats, qué podemos esperar de esta tecnología. Y la contribución que estamos dando sería la implementación de un algoritmo, analizar cuáles son los pros y los contras y tener los resultados. A nuevas demandas, nueva tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que hace es responder a las demandas de la sociedad. Cuando el Telstar 1 se lanzó, en 1962, se retransmitió por primera vez un discurso de John F. Kennedy donde decía que no iba a devaluar la moneda del dólar, por lo tanto, en el mercado internacional se fortaleció esta moneda. Y fíjense lo que era un satélite con paneles solares que podía retransmitir solamente los canales de televisión. Actualmente se da muchísimo avance en lo que es la tecnología, ya que al principio teníamos nosotros procesadores de 200 MHz en los 90 y pasamos a tener procesadores ya actualmente de 64 bits que corren a mucha más frecuencia, mucha más velocidad. Además de esto, tenemos procesadores como la Nanomind, con la que estamos trabajando, que funciona a menor velocidad, pero también tiene un consumo muy bajo de energía, lo cual satisface las necesidades de los pequeños satélites. La propuesta de redes tolerantes a retrasos para telecomunicaciones se da ya que existe un avance tecnológico muy grande en lo que es el poder de procesamiento, poder de almacenamiento, confiabilidad de la electrónica y también un avance en lo que son los instrumentos. Tenemos ya cámaras con mucha definición, de alta definición, lo que conlleva a tener muchos datos en satélites. Y entonces el principal cuello de botella tiene que ver con la descarga de estos datos en tierra. Entonces, la única forma de tener, de poder descargar más datos es teniendo más estaciones terrenas o tener nuevas tecnologías, nuevos protocolos de descarga de datos, aumentar la frecuencia, que ya va por el orden de los gigahertz, de los 20 gigahertz. Y cuando llegamos a ese límite, ya deberíamos empezar a pensar en otros sistemas de comunicaciones. Y este es el caso donde se propone una red que tolere estas interrupciones en los satélites. Porque lo que sucede es que cuando los satélites pasan por las estaciones terrenas, ahí únicamente se dan esta descarga. Pero, ¿qué sucedería si es que los datos de un satélite pueden ser pasados a otro satélite para que éste también ayude en la descarga de esos datos? Esto fue estudiado ya en el JPL y
de allí vienen estos algoritmos. Como podemos ver, se puede dar el caso de que tengamos en una red 4 nodos y se descarguen estos datos en tiempos distintos. Entonces, una parte de estos datos se puede descargar de esta manera. El nodo 1 le pasa los datos al nodo 2, el nodo 2 le pasa los datos al nodo 3. También el nodo 1 le pasa otra parte de los datos al nodo 4, que sería un nodo de tierra. En el tiempo 4 recién el nodo 3 le pasa la primera parte de los datos al nodo 4 y en otra parte, la última parte de los datos es pasada en el tiempo 5. Entonces nosotros paralelamente podemos pasar datos a otros nodos mediante un plan de contactos. La ventaja de los satélites es que este plan de contactos se puede conseguir mediante propagadores orbitales, puesto que los satélites tienen una órbita que se puede calcular. Entonces estos contactos entre satélites ya se pueden predecir. Entonces esta predicción se puede utilizar para estos algoritmos de redes tolerantes a retraso. Nosotros podemos saber cuándo un satélite tiene contacto con otro y de esta manera enrotar esa ruta, por decirlo así, para que los datos lleguen más rápido a tierra. Para entender un poco los límites de esta propuesta de redes tolerantes a retrasos, nosotros debemos conocer lo que es el ION, que es un algoritmo que se utiliza para comunicaciones interplanetarias, desarrollado por el JPL, NASA. Y de este algoritmo grande que es el ION, eh, una parte de ese algoritmo sería la librería del CGR, que viene del inglés Contact Graph Routing. El Contact Graph Routing, vamos a verlo acá en español, sería como grafos para enrutamientos de contactos, que lo que hace es utilizar un plan de contactos donde se tiene, donde se tiene mapeado en qué tiempo va a tener contacto un satélite con otro. Y en cuanto a contacto me refiero a contacto radioeléctrico, contacto de telecomunicaciones. Una vez que se tiene ese contacto, ¿qué, qué pasa? ¿Cuántos contactos puede haber en una constelación de satélites? Y saber, nosotros debemos determinar si cuántos contactos puede manejar o cuántos nodos puede manejar eh, nuestra OS. Y el objetivo de este estudio es saber cuántos nodos, cuántos contactos puede manejar nuestra computadora de a bordo. Entonces el estudio que hicimos, el estudio realizado fue de un software grande que se llama Interplanetary Overlay Network, ION, de las siglas en inglés, Interplanetary Overlay Network, del JPL de NASA, que se utiliza para comunicaciones interplanetarias. Nosotros vimos el algoritmo que es el Contact Graph Routing, el CGR, y de este CGR, como que estaba dentro del algoritmo más grande que es ION, lo que utilizamos es este algoritmo, esta librería, y viendo que está muy interfaceada, muy compleja esta librería dentro de ese algoritmo más grande que es ION. Lo que hicimos fue sintetizar algunos puntos, algunas subrutinas, de modo a que pueda ser ejecutado dentro de una computadora de capacidad un poco más limitada, como es la Nanomind que tenemos, que se utiliza para el CubeSat. Entonces, nosotros escribimos un código que cumple el CGR, cumple el mismo CGR, pero el código es mucho más sencillo. Este código lo agregamos dentro del sistema operativo que trae la Nanomind.
que provee el fabricante, que es el FreeRTOS, como una tarea del FreeRTOS, y medimos los parámetros del tiempo y la memoria en durante la ejecución del algoritmo. También analizamos estos resultados en cuanto a lo que sería una constelación que tiene instrumentos distribuidos, porque pueden haber constelaciones de satélites que tengan cámaras distribuidas en cada uno de sus satélites, de modo a analizar eh, algunas distancias o tener modelos de elevación digital. Entonces, los resultados obtenidos son estos, son los siguientes. Vimos que empezamos teniendo una red de 100 nodos, y para una red de 100 nodos el algoritmo se ejecuta muy rápido, por lo tanto es bastante prometedor, pero se va haciendo muy lento a medida que la ruta se va complejizando y a medida que los nodos o los contactos dentro de estos nodos se van siendo más largos. Si nosotros tenemos un plan de contactos extenso con muchos contactos dentro de una red, que pueden ser contactos que se dan durante meses o un tiempo X, con 1400 contactos ya vemos que la ejecución de este algoritmo, cuando está encontrando rutas para enviar estos paquetes de datos, ya tienen un tiempo de ejecución de más de 110 segundos en algunos casos. Los puntos rojos tienen que ver con casos en donde se encontraron más cantidad de rutas en menor tiempo. O sea que existe un caso en el nodo 100 donde en la cantidad de nodos 100, cuando se encontró ya una cantidad de rutas bastante elevada para esa cantidad de nodos. Entonces, a medida que se va encontrando rutas, el tiempo de ejecución del algoritmo también aumenta. Entonces, por eso sale del promedio y sale de los cuartiles que se ven ahí. Para mostrarle esto, se hicieron el profiling del código, se hizo un perfil del código con la herramienta gproof, y el resultado de ese perfil del código se puede ver en la siguiente tabla. En los casos en donde se encontraron menor cantidad de rutas, se puede ver que el algoritmo pasa más tiempo en llamadas a subrutinas que tienen que ver con la, la búsqueda, la búsqueda de datos en listas enlazadas, o en agregar datos en listas enlazadas para poder manejar el algoritmo. Sin embargo, en el caso en casos donde se encuentran mayor cantidad de rutas, como se ve aquí, en los casos en donde se encontraron mayor cantidad de rutas, el algoritmo pasa más tiempo en funciones de ordenamiento del plan de contactos para que pueda utilizar el algoritmo de Dijkstra dentro de sus rutinas. Claro que también hay que agregar los tiempos de búsqueda de datos dentro de las mismas listas enlazadas y agregamiento de datos dentro de estas listas enlazadas. Pero estos tiempos ya son mucho menores comparados a los tiempos de ordenamiento del plan de contactos, puesto que se tiene que leer todo el plan de contactos, ordenar ese plan de contactos y luego Dijkstra procesa el plan. Caso que no se hace eh, por mucho tiempo en los casos donde no se encontraron tantas rutas. Otros resultados para analizar fueron estos. Y lo que hicimos fue
correr el algoritmo dentro de una computadora de escritorio que no tiene los problemas de una computadora de capacidad limitada como lo es una computadora, un CubeSat, que tiene mayor memoria RAM, puede manejar mayor cantidad de datos sin ningún problema. Y lo que vimos aquí que para una cantidad de contactos de 1400, él encuentra sin ningún problema una cantidad de ruta máxima de 13. Entonces, para esa cantidad, o sea, para ese plan de contactos, la mayor cantidad de rutas es 13. En diferencia de lo que vimos del- de la corrida del algoritmo dentro del nanomind, cual podemos ver en la siguiente diapositiva. Si se fijan acá, también se encontraron 13 rutas como cantidad máxima de rutas, pero varía ya los promedios de rutas encontradas, puesto que a medida que se van sumando contactos, lo que sucede es que la computadora a bordo se va quedando sin memoria RAM, por lo tanto empieza a tener problemas el algoritmo deja de ejecutarse cuando ya se tiene una cantidad de datos muy elevada, por lo tanto ahí ya no se consigue una cantidad de rutas y el algoritmo para, explota el algoritmo ahí. Y por eso es que se ve esa disminución en el promedio de rutas. Las rutas, la mayor cantidad de rutas fueron encontradas, pero ya con contactos inferiores. Con 900 contactos se encontraron 11 rutas, con 1000 contactos se encontraron 13, pero de ahí ya empieza a bajar. Como resumen, vimos cómo se podría aplicar las redes tolerantes a retrasos en constelaciones de nanosatélites. Vimos cuáles fueron las principales limitaciones en el uso de este tipo de propuestas, las cuales son principalmente la cantidad de memoria en las computadoras a bordo y el tiempo de ejecución de los algoritmos en cuanto a la cantidad de contactos que se manejan. Hicimos una pequeña contribución al implementar el CGR, que puede ser utilizado en computadoras de a bordo de capacidad limitada, como lo es la Nanomind. Y vimos cómo afecta la cantidad de contactos a esta computadora. Muchísimas gracias y estoy abierto a consultas.